Buen día, mis queridos estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Politécnico de Ventanilla. Hoy, 12 de junio, ya estamos en nuestra 10ª sesión de aprendizaje virtual y vamos a iniciarla no sin pedirle a Papito Dios que los cuide, los proteja, los mantenga sanitos ahí y puedan trabajar con mucha tranquilidad con el apoyo de papá, mamá o algún familiar que esté ahí a sus lados. ¿Sí? También recordarles las normas que debemos cumplir en casa, lavarnos las manos constantemente, mínimo 20 segundos, mantenernos en casa. Y si vamos a salir a las calles, pues utilizar las mascarillas y mantener la distancia de las otras personas. Debemos cuidarnos, jóvenes y señoritas, para también cuidar a nuestros seres queridos. Bien, recordando pues las últimas sesiones hemos estado viendo acerca de la materia, ¿no? ¿Qué es la materia? La materia pues es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que nos rodea, todo lo que podamos ver, lo que podamos palpar, es materia. Entonces, dentro de ello, pues tenemos que las materias tienen sus propias características, a las que se denomina propiedades. Tenemos las propiedades generales, la masa, el peso, el volumen. También tenemos las propiedades específicas, la dureza, la maleabilidad, la impermeabilidad, la elasticidad, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar acerca de la clasificación de la materia. ¿En qué se clasificará la materia? Pues la materia se clasifica en mezclas y sustancias y esas también se subdividen, ¿no? Entonces, para ello, el propósito de nuestra sesión es elabora un cuadro comparativo y sustenta que las diferencias entre mezclas, elementos y compuestos dependen de la formación de sustancias. Para conocer un poquito más acerca de la clasificación de la materia, vamos a observar el siguiente video. La clasificación de la materia como tal. Podemos expresar que la clasificación de la materia está organizada en dos categorías principales, y estas a su vez están organizadas con sus respectivas subcategorías. Para entender esto mejor podemos apoyarnos en un mapa conceptual. De aquí tenemos que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas, que son las dos categorías principales. Luego, la primera categoría, es decir, las sustancias puras, a su vez se clasifican en elementos y compuestos. Por otra parte, la segunda categoría, que son las mezclas, se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Es importante anotar que las mezclas homogéneas son las soluciones o disoluciones. Ahora nos enfocaremos en las sustancias puras. Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas todas iguales. Tienen propiedades específicas que las caracterizan y no pueden separarse en otras sustancias por procedimientos físicos. Como hemos anticipado, las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Ahora hablaremos de los elementos. Los elementos también pueden llamarse sustancias puras simples y están formados por una sola clase de átomos, es decir, átomos con el mismo número de protones en su núcleo y por lo tanto con las mismas propiedades químicas. Los elementos no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Son sustancias puras simples todos los elementos químicos de la tabla periódica. A las sustancias formadas por moléculas compuestas por átomos iguales también se les considera elementos, por ejemplo, el oxígeno gaseoso, oxígeno molecular o dioxígeno. A continuación, el turno es para los compuestos. Los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones fijas. Una característica de los compuestos es que poseen una fórmula química que describe los diferentes elementos que forman el compuesto y la correspondiente proporción. Un compuesto no se puede separar por métodos físicos. Estos solo pueden ser separados en sustancias más simples por métodos químicos, es decir, mediante reacciones. Por ejemplo, el agua es un compuesto, su fórmula química es H2O, lo cual indica que este compuesto está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si sometemos el agua a electrólisis, la podemos separar en sus elementos, oxígeno e hidrógeno. Ahora el turno es para las mezclas. Una mezcla resulta de la combinación de dos o más sustancias donde la identidad básica de cada una no se altera, es decir, no pierden sus propiedades y características por el hecho de mezclarse,
porque al hacerlo no ocurre ninguna reacción química. En definitiva, cuando se combinan dos o más sustancias sin que existan entre ellas una reacción química, se obtiene una mezcla. Por ejemplo, si se mezcla limadura de hierro con azufre, cada sustancia conserva sus propiedades. Otra característica de las mezclas es que pueden separarse por métodos físicos. Pero veamos específicamente las mezclas homogéneas y sus características. Las mezclas homogéneas, o también llamadas disoluciones o soluciones, tienen una apariencia totalmente uniforme, por lo que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Se dice que este tipo de mezclas tiene una sola fase. En química se denomina fase a una porción de materia con composición y propiedades uniformes. Los ejemplos de mezcla homogénea son el agua con azúcar. El agua de mar es una mezcla homogénea de agua, sal y otros minerales disueltos. También la pintura con aceite. De igual forma, el aire es una mezcla homogénea de varios gases tales como el oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases. También una taza de café es la mezcla homogénea de agua, azúcar y café disuelto en ella. Finalmente, explicaremos las mezclas heterogéneas, las cuales presentan una composición no uniforme. Sus componentes pueden distinguirse a simple vista, es decir, se observan diferentes sustancias en la mezcla. Los componentes de este tipo de mezcla existen como regiones distintas que se llaman fases. Una mezcla heterogénea se compone de dos o más fases. Los ejemplos de mezclas heterogéneas son el agua y el aceite, donde se evidencian dos fases. También el yogur con pedazos de frutas, la sopa de verduras picadas, la ensalada de pepino, zanahoria, lechuga, jitomate y jugo de limón, entre otros muchos ejemplos. Ahora sí, mis queridos estudiantes, luego de haber visto el video, van a proceder a trabajar con la ficha, a responder las preguntas que se encuentran allí. Dice, ¿qué pasa si agregan a un vaso agua y luego aceite? ¿Qué pasa cuando mezclamos eso? Responden ahí. ¿Qué harían para separarlos? Si es que pueden separar el agua y el aceite, ¿cómo lo hicieran? Eso también lo van a colocar ahí. ¿Habría alguna forma de juntarlos? Se pueden juntar definitivamente el agua y el aceite. ¿Qué nombre reciben aquellos compuestos cuyos ingredientes se pueden separar? Ahí está en el video también la respuesta a ello. ¿Qué nombre reciben aquellos en los que esto no es posible, es decir, no se pueden separar? ¿Y de qué manera podemos diferenciar mezclas, elementos y compuestos? Ya responden eso y luego pasan a leer el texto, que también les va a ayudar a responder. Si es que en algo no han podido, les puede ayudar a responder esas preguntas. Y por último, después de haber leído todo el texto, tienen ahí que tienen que elaborar un cuadro comparativo entre mezclas y sustancias. Y como segundo, tienen que sustentar por qué las diferencias entre mezcla, elementos y compuestos dependen de la formación de sustancias. Y por último, dibujan ejemplos de mezclas y sustancias, es decir, van a dibujar algunos ejemplos acerca de mezclas y acerca de sustancias. Y esos los van a colocar ahí. Y ya saben, tienen que tomarle foto y enviarme sus evidencias al grupo. ¿Ya? Los que no pueden, ya saben, pueden mandar a mi personal, no hay problema. Les espero hasta la 1, por favor. Ya, para que no interferir con la profesora de religión que entra después. Y por favor, voy a estar respondiendo a sus preguntas a través de el WhatsApp, todas las que pueda yo, porque son varios estudiantes, las que estén a mis posibilidades, les voy a tratar de responder en la medida posible. Muy bien, mis queridos estudiantes, nos vemos hasta la próxima sesión.